Todos. Bueno, en esta oportunidad voy a hablar acerca de la miopía del marketing de Theodore Levitt. Quiero iniciar primero por hacer como una descripción de qué es la miopía del marketing y pues en este caso el autor lo denomina así cuando una marca o una empresa se enfoca más en satisfacer las necesidades de esa organización en vez de enfocarse más en el consumidor. Y es allí donde él expresa que muchas empresas fracasan por este motivo, porque fabrican un producto que creen que el cliente quiere en vez de fabricar un producto que el cliente necesite. Entonces, bueno, vamos a iniciar primero por las causas, lo que genera esa miopía del marketing en las organizaciones, y esto se da por los cambios en el estilo de vida del consumidor y que no son tratados como tal en las organizaciones, porque como pues ya se mencionó, están más enfocados en su producto y no en la necesidad del cliente, de este consumidor. Bueno, segundo, creerse invencibles. Esto es porque las empresas en oportunidades están en un sector de crecimiento en el mercado y asumen que si lanzan cualquier otro producto, este va a ser exitoso o va a triunfar y no siempre sucede. Como tercero es creer que no existen productos sustitutos, que no hay competidores o que los productos que hay no son competitivos con su marca. Y por último, los requisitos del consumidor, porque dejan de validar y de observar al cliente, verificar cuáles son esas necesidades para continuar con una implementación de estrategias que permitan llegar a esa necesidad del cliente. Eso se deja de hacer por parte de las empresas y es allí donde es uno pues como de los principales errores. Bueno, en la segunda parte entramos como en este ciclo de autoengaño, donde iniciamos con el crecimiento y la expansión, eh, y eso se da porque están en un mercado donde es una población grande y que es fuerte económicamente. Entonces las organizaciones consideran que allí van a tener un buen crecimiento y expansión de la empresa. Luego volvemos a repetir el tema de los sustitutos, de que no hay sustitutos competitivos. En la tercera característica vemos la producción a escala, donde las empresas se enfocan más en disminuir esos costos al tener muchos productos y producir masivamente, van disminuyendo los costos fijos. Entonces se enfocan más en esto y no en la calidad como tal, en la necesidad de ese cliente. Y también los nuevos productos, donde tratan de meter nuevos productos y nuevas materias primas que les permita disminuir costos y en oportunidades, en algunas ocasiones, se disminuye la calidad del producto. Bueno, luego pasamos al tratamiento negligente, donde el autor habla acerca de la ciencia, la tecnología y la producción, donde de la forma en que yo lo entiendo o lo veo es que con esa producción en masa, la empresa se puede estar desviando de su tarea principal, que pues básicamente de lo que siempre hemos estado hablando durante el video, es llegar a satisfacer esa necesidad que tiene nuestro cliente. Y en el tema de la investigación se divide como en dos partes, que es necesario investigar para poder ayudar a la empresa y crear un buen marketing, llegar donde necesitamos, pero en oportunidades no se investiga tan a fondo, no se investiga esa necesidad humana, esa necesidad básica que tiene la industria o que tiene el mercado. Bueno, luego pasamos a como otra característica donde el autor habla del principio y el fin. Allí hay como cuatro puntos muy importantes donde el autor nos informa que la primera es las necesidades del cliente. La segunda es esa entrega física de satisfacción al cliente, que no se nos pase eso, es entregar esa satisfacción y que ese cliente pueda estar seguro de poder seguir consumiendo porque o sea, la empresa y la organización le está satisfaciendo esa necesidad. En la tercera es esa creación de cosas que pueda satisfacer parcialmente esas necesidades del cliente. Y como cuarta y última es esa búsqueda de materias primas que nos permita fabricar ese producto en específico que nos deje llegar a la necesidad de ese cliente, cumplir con todas las expectativas.
Bueno, luego quise relacionar algunas claves para evitar que las organizaciones y las empresas caigan en esa miopía del marketing. Y entre esas, pues tenemos como primero tener unas muy buenas estrategias de venta. Y sabemos que para llegar a esas estrategias de venta, primero hay que implementar un muy buen marketing. Segundo es tener una visión clara de la empresa, qué es lo que la empresa quiere lograr, eh, y que siempre, siempre esté basada en la necesidad del cliente, que esas estrategias estén orientadas al cliente y no al producto, como lo vemos pues en esta tercera característica. También tener un buen líder, un buen CEO que tenga ese impulso y tenga esa necesidad también de pararse en los zapatos de nuestro cliente y no como tal en el mercado o solo en ese producto, sino pararme en los zapatos del cliente, decir que este cliente qué es lo que necesita y que ese líder, ese gerente pueda impulsar a la organización a lograr esto. Bueno, también hacer un estudio integral del mercado, comprender qué es lo que quiere nuestro público o ese segmento de personas a las cuales les queremos vender nuestro producto. También tener en cuenta la competencia, que no podemos siempre pensar en que no tenemos competencia o que nuestro producto es único y diferenciador, porque en oportunidades no se da y nos dejamos cegar por todo esto. Y es allí donde las empresas caen en esa monotonía y en esa miopía del marketing. Y por último, la innovación. Siempre estar innovando, siempre estar pensando en cumplir la necesidad del cliente, logrando los objetivos, maximizando utilidades, quizás disminuyendo costos, pero que eso no sea solamente como lo principal. Y bueno, ya por último, pues uno de los tantos ejemplos pues que coloca el autor es con el tema de los ferrocarriles, con el tema de Hollywood, pero yo quise buscar como otros ejemplos y me gustó mucho el ejemplo de Kodak, donde fue una empresa que llevaba muchos años en el mercado, que siempre tuvo como ese monopolio o, ¿cómo llamarlo? eh, no tenía el competidor suficiente, y era una de las principales empresas en los Estados Unidos, que tenía pues como todo el tema de las cámaras y vendía los rollos de alta calidad. Sin embargo, cayeron en la miopía del marketing porque no quisieron innovar, porque a pesar de que fueron los creadores de la cámara digital y tenían esa patente, no quisieron sacarla al mercado pensando que se les iba a acabar, obviamente, pues como la empresa, porque lo de ellos era el tema de la fotografía con rollos, y sin embargo hubieron otras empresas, ellos le vendieron esa patente y a Apple hicieron la primera cámara digital y prefirieron vendérsela a otro tercero que implementarla a ellos por miedo a que se les acabara la industria y la empresa. Entonces cayeron en esa monotonía, en esa miopía del marketing, y no supieron innovar y evolucionar hasta que ya quebraron. A diferencia, por ejemplo, de Sony o Canon, que eran como esa misma industria, que a pesar de que no eran empresas tan grandes como Kodak, sí supieron innovar, supieron llegarle a los clientes, crearon esa cámara digital y la empezaron a vender a sus clientes, así tuvieran que dejar de lado muchos otros beneficios o utilidades y por lo menos no se quedaron como en esa zona de confort. Entonces, bueno, me gustó mucho el artículo. Todavía se da en el mercado actual y en la actualidad todavía se da esto. Entonces es muy importante que las empresas puedan tener ese manejo y qué bueno que todos conocieran ese artículo de la miopía del marketing porque podrían implementar muchas cosas en la compañía que les pueda fortalecer todas esas estrategias y no caer en esa zona de confort. Muchas gracias.